Queridos hermanos y hermanas en el Señor, Eucaristía es, por excelencia, el sacramento de la acción de gracias a Dios, por los beneficios de la creación y de la redención. El Hijo hecho carne en el seno de la Virgen María ofrece al Padre que está en los cielos el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, derramada en la cruz por la salvación del hombre, herido por el pecado y amenazado por la muerte, para que en la creación curada y recuperada pueda resplandecer su gloria. 80 años de vida de fe y 40 años de ordenación episcopal son datos de una biografía personal, detrás de los que se esconde un torrente inmerecido de misericordia, de perdón y de gracia, que a la vez abruman y consuelan el corazón, impulsándolo a una acción de gracias que solo unida a la de Cristo crucificado y resucitado, siempre actual en el sacramento de la Eucaristía, se guarda de la tentación de cualquier tipo de vanidad, se convierte en una sentida súplica para que la misericordia del Padre, el amor del Hijo y la gracia del Espíritu Santo no falten nunca hasta el definitivo encuentro con el Señor. Es decir, para poder mantener con el salmista siempre fresca y siempre presente en los labios y en el corazón la plegaria: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. ¿Cómo no vamos, pues, a agradecer cordialmente al señor arzobispo de Madrid, que en pocos días será creado cardenal de la Santa Iglesia Romana por nuestro Santo Padre Francisco, a su consejo episcopal y al obispo auxiliar haber querido convocaros, queridos hermanos, sacerdotes concelebrantes, fieles consagrados y laicos, para la Eucaristía y acción de gracias que estamos celebrando? Porque no podemos ni debemos olvidar que el acto de fe es un acto personal y al mismo tiempo comunitario, como enseñaba Benedicto XVI en la Porta Fide, y que en efecto el primer sujeto de la fe es la Iglesia. Lo mismo es preciso afirmar del acto personal de la alabanza y de la acción de gracias a Dios, que solo en la medida interior y exterior de su integración creciente en la comunión del sacrificio eucarístico de la Iglesia cobran todo su valor a los ojos de Dios. El creyente, enseña también el Papa Francisco en la Lumen Fidei, afirma así que el centro del ser, el secreto más profundo de todas las cosas, es la comunión divina. La historia de un cristiano que ha cumplido ya 80 años de vida, 57 de ordenación presbiteral y 40 de ordenación episcopal, recorriendo un camino que se abre con la puerta de la fe y comienza el día de su bautismo, está tejida de gracias internas y externas, pero también de faltas de correspondencia a ese amor infinitamente misericordioso que brota del corazón de Cristo, que nunca se cansa de asomarse a la ventana del alma para que veamos con cuánto amor llamar porfía, como se expresaba el poeta con fina y arrepentida sensibilidad espiritual. Y no nos encontraba siempre diligentes, ni siquiera dispuestos a abrírsela de par en par. A estas alturas de una prolongada historia, vivida sin interrupción en la comunión visible de la Iglesia, en sus más largos y decisivos años, empleada en su servicio apostólico, no puede uno, urgido por su conciencia, sustraerse a la pregunta también como el poeta: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Pero la gracia ha abundado sobre el pecado. Sí, de algún modo tendré que confesar que la verdad del axioma de la antropología teológica de que todo es gracia ha acompañado en mi vida, sin merecerlo y sin agradecerlo, debidamente, con la fuerza interior de un corazón dispuesto a la entrega incondicional de la libertad a la voluntad del Señor en toda ocasión. No resultaba
ni resulta nada fácil responder con la oración de San Ignacio de Loyola en su contemplación para alcanzar amor, con la que culmina la cuarta y última semana de sus ejercicios espirituales. Tomad, Señor, recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, retorno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Y ello a pesar del cúmulo de gracias internas y externas recibidas a lo largo de 40 años de vida, de 80 años de vida y 40 de ministerio episcopal. Hacer memoria expresa de las gracias exteriores recibidas, más significativas en la historia del alma, sobre todo en lo del ministerio episcopal, me parece un mínimo reconocimiento que debo en Jesucristo, pastor de nuestras almas y supremo pastor de la Iglesia, a las personas que fueron sus instrumentos en momentos y periodos decisivos de esta historia. No quisiera olvidar ni mucho menos en este momento eucarístico el inmenso valor natural y sobrenatural de lo que supusieron en mi vida de cristiano y el despertar y el sostén de mi vocación sacerdotal por este orden, mi familia, mi iglesia doméstica, de todos mis padres y mi hermana la de casa, mi parroquia de Villalba, sus sacerdotes y feligreses, los centros de formación humana, espiritual, académica y pastoral en los que se purificó, creció y maduró mi vocación sacerdotal. Seminario Conciliar de Mondoñedo, Colegio Mayor San Carlos y Universidad Pontificia de Salamanca, el Instituto y la Facultad de Teología de la Universidad de Múnich. Los recuerdos de los superiores y profesores, de los compañeros y amigos se llenan de emoción agradecida. La comprensión y la bendición de mis obispos diocesanos de Mondoñedo del Ferrol fueron benévolas, generosas y constantes. Y respondí al Señor a mí: ay, Señor Dios mío, mira que no sé hablar, que soy el niño. Permitidme, sin embargo, como era la costumbre de Pablo en los saludos finales de sus cartas, poner hoy concisamente el acento principal en las extraordinarias gracias que me fueron regaladas en la forma de la cercanía y colaboración humana, espiritual y pastoral de personas muy queridas en la celebración de extraordinarios acontecimientos eclesiales. Pasado 31 de octubre se cumplía el 40 aniversario de mi ordenación episcopal en la Catedral de Santiago de Compostela. El celebrante principal era mi arzobispo, don Ángel Sofía Goicoechea. Durante los 7 primeros e inolvidables años de mi ministerio episcopal en las tierras del Señor Santiago, me guió y me acompañó con sabiduría de padre y hermano mayor en el episcopado y con una creciente amistad y confianza en que convertían la cooperación personal en el servicio pastoral a la por ambos muy querida comunidad diocesana en un verdadero gozo espiritual y eclesial. El apoyo y la colaboración personal y ministerial de todo el presbiterio de la Archidiócesis compostelana en estos años y en los siguientes de servicio ya como su arzobispo significaron una gracia muy especial del Señor, sin la cual no me hubiera sido posible asumir y ejercitar con la fidelidad y la entrega apostólica requerida el oficio de pastor de una iglesia diocesana que se extendía desde la costa sur de la ría del Ferrol a la costa norte de la ría de Vigo, un momento muy delicado de su historia más que milenaria, que poseía el tesoro de la fe y de misión apostólica heredado de la tradición venerable y preciosa de Santiago, el primer evangelizador de España, cuyos restos sagrados guardaba fiel y piadosamente en su catedral. En el joven equipo de vicarios episcopales, con el vicario general, en el cabildo de la Catedral Metropolitana, formadores y profesores del seminario y del Instituto Teológico y en la Secretaría General, cristalizó la generosidad pastoral de los sacerdotes diocesanos y religiosos con su arzobispo, participando en su ministerio y haciendo honor a la definición que hace de ellos el Concilio Vaticano II como sus colaboradores y consejeros necesarios en el ministerio y función de enseñar, santificar y apacentar el pueblo de Dios.
Las dos visitas apostólicas de San Juan Pablo II, la del 9 de noviembre de 1982, con el memorable acto europeísta de la Catedral, y sobre todo, y jornada final de su primer viaje a España, iniciado el 31 de octubre, y sobre todo la cuarta Jornada Mundial de la Juventud, del 15 al 21 de agosto del año 1989, marcaron hitos espirituales, apostólicos y misioneros irreversibles en la recuperación de la vitalidad cristiana del camino y de la peregrinación a Santiago y en el futuro de la pastoral juvenil de la Iglesia Católica. Su preparación y su realización fue fruto granado de la etapa de una vivencia de comunión eclesial compartida por el pastor diocesano con sus sacerdotes religiosos y seglares. Esta experiencia de comunión eclesial, vivida con creciente intensidad espiritual y pastoral entre el arzobispo, los obispos auxiliares y los presbíteros, con los consagrados y los fieles laicos, ha sido también la gracia singularísima que nos ha mantenido y alentado en los 20 años de servicio episcopal a esta queridísima archidiócesis de Madrid. Sin el compromiso personal y pastoral de sus sacerdotes diocesanos y consagrados, desprendido e incansable en su celo por la nueva evangelización de una sociedad y de un pueblo de ancestrales raíces cristianas y tentado por los señuelos engañosos de una secularización radical y poderosa, no nos hubiera sido posible atender a esas exigencias fundamentales de nuestro oficio como pastor del pueblo de Dios en Madrid, enseñarlo, santificarlo y elegirlo en la caridad como sucesor de los apóstoles y pastor de la Iglesia particular. Sacerdotes de calidad humana y espiritual excepcionales me han acompañado en el Consejo Episcopal, en los seminarios diocesanos, en la Universidad de San Damaso, en las pastorales tan variadas que vertebran la presencia de la Iglesia, en los campos de la cultura, del servicio social y de caridad con los enfermos y los más necesitados, con las familias y en la vida pública madrileña. Con los párrocos, vicarios y adscritos al servicio pastoral de las comunidades parroquiales de Madrid, nos fue posible llegar a las personas con nombres y apellidos y a las situaciones más variadas de las familias madrileñas con la palabra y la cercanía del Evangelio. En la última visita de San Juan Pablo II a Madrid, a España, los días 3 y 4 de mayo del 2003, en el tercer sínodo diocesano de Madrid, del año 2002 al año 2005, y sobre todo en la Jornada Mundial de la Juventud del 16 al 21 de agosto del año 2011, con que el Papa Benedicto XVI se puso a prueba y se reveló con toda su fecundidad y belleza evangelizadoras la vivencia de la comunión entre el arzobispo, los obispos auxiliares, los presbíteros, los consagrados y los seglares de la archidiócesis madrileña. Benedicto XVI caracterizaría luego la jornada como una verdadera cascada de luz y como una expresión modélica de nueva evangelización. Permítanme que cite expresamente los nombres de mis obispos auxiliares: Fidel Herráez, don César Franco, don Juan Antonio Martínez Camino, y que recuerde a don Eugenio Romero Pose, que murió santamente en Madrid el 25 de marzo del año 2007. Las horas de gracia más sobresalientes y determinantes de nuestro ministerio episcopal han sido, con todo, acontecimientos y momentos señeros de la vida de la Iglesia Universal. El Concilio Vaticano II y los pontificados de sus grandes papas del último tercio del siglo XX y el inicio de las dos primeras décadas del siglo XXI. Beato Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, y el inicio del ministerio del Papa Francisco. El Concilio Vaticano II nos ayudó a conocer, con los ojos de una fe renovada teológica y pastoralmente, a la Iglesia en lo más íntimo de su ser, como misterio de comunión y misión, nacido del costado abierto de Cristo en la cruz, visible sacramentalmente en el mundo, como misterio del amor misericordioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fundada por Jesucristo y puesta en el camino del hombre para salvarlo.
En ese conocimiento teológicamente renovado del ser y de la misión de la Iglesia vibraba y se explicaba un conocimiento espiritualmente más sabroso y humanamente más atrayente de la persona de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador del hombre. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual enseñará que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado y que Él, el Señor, es el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones. Ese conocimiento de Jesucristo, que manifiesta el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación, se orientará toda la línea del magisterio y de la acción pastoral de San Juan Pablo II desde el umbral mismo de su pontificado. La memoria viva de la Iglesia resuena todavía aquella llamada nueva y apasionante a evangelizar el hombre de los nuevos tiempos con aquel «no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid a su potestad salvadora a los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo». Palabras de la homilía de la Eucaristía del comienzo de su pontificado en la plaza de San Pedro el 22 de octubre de 1978. Al oírlo, los que le escuchábamos con una indisimulada expectación, nos bullía la esperanza de que el programa pastoral de la evangelización que nos había legado Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del 8 de diciembre de 1975 iba a ser puesto en práctica con el dinamismo misionero de una energía y vitalidad apostólica poco conocida. Centrado en la esencia de la evangelización, como acababa de definirla Pablo VI. Evangelizar, enseñaba Pablo VI, constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los hombres con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. No hay evangelización verdadera, decía el Papa, mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Sí, llevar al corazón mismo del hombre y de la humanidad el tercer milenio, acosada por nuevas formas de la tentación originaria de rebelarse contra Dios, la verdad, la vida, la gracia y el amor de Cristo, constituirían el leitmotiv de uno de los pontificados más prolongados y fecundos de la historia de la Iglesia. Y lo pastoral y apostólicamente conductor de su sucesor en la silla de Pedro, Benedicto XVI, que ha cifrado sus 8 años de servicio a la Iglesia como sucesor de Pedro, vicario de Cristo en su obra Jesús de Nazaret, que no es un documento magisterial, ciertamente, como él mismo ha subrayado en el prólogo del primer tomo aparecido, pero sí la clave espiritual, la más íntima, para comprender su magisterio y el estilo de su gobierno pastoral impregnado de una delicadeza personal y de una sencilla humildad auténticamente evangélicas. La exhortación apostólica de nuestro Santo Padre Francisco, Evangelii Gaudium, no viene sino a confirmar el papel teológico y espiritual que tiene el centrar toda la acción pastoral de la Iglesia en el misterio de Cristo, para acertar pastoralmente ante los retos culturales y sociales que presentan a la Iglesia los signos de los tiempos, por tantas razones inquietantes y dramáticas, con el verdadero recurso de la nueva evangelización. Dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, al final del extenso documento, que dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva. Ciertamente, para esta hora del mundo, duro de comprensión para la verdad del Evangelio, de una dureza no menor que la de los oyentes y discípulos del Señor, que no quieren entender sus palabras sobre el pan de vida, y le abandonan, y le abandonaron. No cabe otra actitud que la de los 12 reflejada en la respuesta de Pedro. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Sí, han sido incontables las gracias externas recibidas del Señor como dones especiales de su Espíritu Santo a lo largo de muchos años de mi vida y sobre todo de los 40 del ministerio episcopal. Un regalo suyo, de su amor misericordioso, tantas veces no correspondido. Y aún así, no me queda nada más que decir, como San Juan Pablo II, en la inolvidable Virgilia Mariana de Cuatro Vientos, al anochecer del 3 de mayo del año 2003 ante los jóvenes de España. Merece la pena dar la vida por el Evangelio y por los hermanos. Añadiendo con el salmista, una vez más, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Falta finalmente evocar con sentimientos de conmovida gratitud de la gracia externa, espiritualmente la más valiosa entre las valiosas, que es la de la oración de tantas comunidades de hermanas, sobre todo de vida contemplativa, especialmente de Santiago de Compostela y de Madrid, además de otros lugares de España, que con exquisita caridad no han dejado de sostenerme en los más dolorosos y en los más gozosos pasajes de mi ministerio episcopal. Extraordinariamente valioso fue también el servicio de las consagradas que me han cuidado y cuidan con un esmerado sentido de la maternidad eclesial, las hijas de la Natividad de María en Santiago de Compostela y las siervas seglares de Cristo, sacerdote en Madrid. Todas ellas se hizo presente con una misteriosa y eficaz ternura el amparo de la Santísima Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, Madre de la Iglesia, Madre nuestra y estrella de la evangelización. A ella, apoyado en la intercesión del apóstol Santiago, patrono de España, con palabras del Papa Francisco le ruego: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Amén.